Gloria a Dios. Gloria a Jesucristo. Bendito sea nuestro Padre Celestial. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios nos da la oportunidad de estar aquí una vez más para aprender de su palabra y para poder crecer en el conocimiento, el temor, la obediencia a la palabra del Señor. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a dar inicio a este tema muy importante. Palabras claves que son importantes o indispensables para transformar nuestra vida espiritual. Vamos a ver cuántas podemos tener. Tengo 8 por acá. Vamos a ver si alcanzamos a explicar las 8. Pero antes vamos a orar a Dios. Padre Celestial, oramos en esta tarde en el precioso nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios, por tu infinito amor, bondad y misericordia. Te damos gracias, Dios, porque nos da la bendición de ser sus hijos, de ser su pueblo, de estar aquí, Señor, en tu presencia para alabar, para honrar, bendecir y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Te damos gracias porque siempre nos da la victoria, Señor, sobre cada adversidad, sobre cada necesidad, sobre cada problema, sobre cada ataque espiritual, Señor, sobre todo, Señor, siempre nos da la victoria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Le queremos pedir perdón, Señor, en el nombre de Jesús y orar para que la sangre preciosa de mi amado Jesús limpie nuestros corazones, nuestra alma, nuestra mente y traiga paz a nuestras vidas, Dios. Esta tarde queremos usar este tiempo, Señor, a su disposición para que usted sea, Señor, hablando a nuestras vidas a través de su palabra. Señor, nosotros necesitamos su palabra. Nosotros necesitamos el consejo de su palabra. Necesitamos que usted hable a nuestros corazones, que usted traiga sabiduría, traiga revelación y traiga, Señor, su gracia a nuestras vidas. Padre, nos ponemos en tus manos esta tarde. Oramos para que mis hermanos que nos ven, nos escuchan por internet, tu gracia, Señor, llegue a sus corazones y tu Espíritu Santo, Padre, ministra tu palabra en sus vidas, Dios. Se lo pedimos todo, Padre, creyendo, confiando siempre que en el nombre de Jesús somos más que vencedores. Gracias, gracias en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Para empezar este tema, hermano, quiero decir algo muy importante. El plan de Dios, podemos decir el plan inmediato de Dios, porque hay muchos planes de Dios, como por ejemplo nuestro llamado, nuestra santificación, es también nuestro deseo de Dios, de que todos seamos imitadores de Jesús, que todos obedezcamos sus palabras y que todos podamos vivir la eternidad con Cristo. Así, en vuelo de pájaro, como dice, más o menos son los planes de Dios para con nosotros. Si usted como cristiano o nosotros como cristianos aceptamos a Jesús y nos quedamos con los brazos cruzados, no estamos nosotros poniendo nuestra parte en relación a los propósitos de Dios con nuestra vida espiritual, con nuestra vida en el matrimonio, en el hogar, como nuestra vida como servidores de Dios. Y estamos obstaculizando que el proceso de Dios sea notorio en nuestras vidas, que seamos instrumentos de Él y que también nuestra vida vaya en aumento, vaya creciendo espiritualmente. No estamos hablando, hermanos, que tenemos que crecer usando nuestros métodos, usando nuestro tiempo, nuestra sabiduría, nuestra experiencia, nuestras capacidades humanas, sino más bien ir creciendo conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pablo dice en Corintios, 1 de Corintios, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da el Señor. ¿Te das cuenta? Entonces, es necesario que usted y yo hagamos lo siguiente, no solamente sembremos la palabra, sino también regarla. ¿Cómo? Ayunando, orando por las personas, orando por nosotros mismos para que la palabra de Dios caiga en un corazón fértil, porque tristemente hoy en día el pueblo de Dios ha sido muy tardo para escuchar la palabra de Dios, ha sido muy tardo para entender, para disponer su voluntad a la palabra de Dios. La gente hoy en día en las iglesias les gusta deleitarse, les gusta, hasta pagan para que lleguen a las iglesias personas con sabiduría, con revelación de Dios, con conocimiento de Dios, personas que tienen un talento extraordinario de parte de Dios.
Y ellos pagan para que esa gente llegue a las iglesias a deleitarlos con su sabiduría y con su experiencia y todas esas cosas, con su testimonio. Pero hasta ahí nomás, de ahí para allá la gente sigue igual. Eso es porque el corazón no es un corazón fértil a la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros, nuestra vida espiritual vaya en aumento cada día, vaya en aumento. Y vamos a ver algunas palabras importantes que son determinantes para que nosotros podamos entrar en ese proceso de crecimiento de nuestra vida espiritual. El proceso de Dios, no el proceso de nosotros. ¿Ok? Cuando nosotros sacamos a Dios de nuestra ecuación, cuando el cristiano saca a Dios de su mundo, de los proyectos, de su llamado, de las obras que hace, inmediatamente esa persona empieza a depender de la carne y de las circunstancias y de su capacidad y no de Dios. Y todos los frutos que se hacen así, primeramente, no son duraderos. Segundo, no son agradables a Dios. Tercero, no son de bendición para nadie, solamente buscan exaltarse a la persona que lo está haciendo. O quizá lo está haciendo por querer exaltar una religión o querer exaltar un concilio o un sistema de doctrina o una iglesia. Entonces, cuando nosotros nos acoplamos al sistema de Dios, es cuando todas las cosas las hacemos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Todo. Cuando usted incluye a Dios, llama a Dios, le dice, Señor, sea usted el que dirige mi vida. Sea usted el que me diga lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, por qué lo que tengo que hacer y a dónde lo tengo que hacer. Cuando usted ya se rinde a Dios y se ofrece a Dios voluntariamente para que Dios use su vida, es porque su mentalidad tiene dos propósitos muy especiales. Número uno, usted quiere crecer espiritualmente y quiere crecer en su relación con Dios. Y número dos, usted quiere que Dios sea glorificado a través de usted. Cuando un cristiano saca de su mundo a Jesucristo y empieza a hacer cosas en la iglesia por sus propios medios, es porque no tiene en su mente la intención de darle la gloria a Jesucristo. Y número dos, no tiene como meta ser de bendición para la iglesia, sino más bien exponer su sabiduría y hacerse notar en medio de la congregación. Por eso es muy necesario que nosotros aprendamos conforme a la palabra, estar sujetos a los tiempos de Dios, estar sujetos a la voluntad de Dios, estar sujetos a los propósitos de Dios, porque eso es lo que nos lleva a nosotros ser un instrumento de edificación y de perfeccionamiento del cuerpo de Cristo y un instrumento de alabanza y de honra para nuestro Señor. Quiero que lea conmigo 2 de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 18. Vamos a tocar este pasaje bíblico y vamos a ver las palabras esas que digo que son claves importantísimas en nuestra transformación espiritual. Segunda de Corintios 3:12. Quiero darle gloria y honra a mi Padre Celestial. Dice así: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, dice Pablo, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolidos. Eso está en Éxodo 34-33. Y es una historia muy interesante porque era cuando Moisés subía al monte Sinaí a ayunar, a orar, a conversar con el Padre Celestial. Cuando él descendía, el estar de continuo en la presencia de Dios, el estar permanentemente en la presencia de Dios, la gloria de Dios se reflejaba a través de la vida de Moisés. Y déjame decirte que ese es el plan de Dios para con el cristiano. Una vida cristiana de continuo en la presencia de Dios, donde que usted quiera que vaya escuchando alabanza, vaya escuchando predicación, vaya escuchando enseñanza, vaya alabando a Dios, esté orando en su mente, esté haciendo las cosas de Dios. Una vida constante en la presencia de Dios. Entonces, Jesucristo, más bien el Espíritu Santo, empieza a reflejar en usted la vida de nuestro Señor Jesucristo. El pueblo de Israel miraba el rostro de Moisés que resplandecía, ¿ok? Y para que no se idolatraran, Moisés se ponía un velo en su cara para que ellos no idolatraran a Moisés. Porque te voy a explicar algo. Si hay un pueblo, hermano, que es débil
y es muy frágil en relación a la idolatría, está propenso a la idolatría, es el pueblo de Dios. Hay muchos pueblos de Dios que se idolatran a sí mismos. Idolatran su sabiduría, idolatran su conocimiento, idolatran sus logros personales, idolatran las cosas materiales, idolatran su llamamiento, idolatran a los pastores, idolatran a las iglesias. Para ellos son únicos y fuera de ahí no hay nada bueno. Eso es idolatría. Entonces, déjeme decirte algo. Hay personas en las iglesias, incluso Pablo experimentó eso. Cuando lee usted en 2 de Corintios, que dice que Pablo se le puso un aguijón en la carne para que él no se exaltara sobremanera, no se creyera más de lo que verdaderamente es, no se autoidolatrara. Entonces es importante que usted preste atención. Cuando hay un hombre o una mujer de Dios, que Dios los usa bien, especialmente, la gente tiende a idolatrarlo. El problema de todo eso es que la gente empieza a creer que ese pastor, que esa hermana de Dios, esa hija de Dios, ese hijo de Dios, son los que hacen la obra. Que si ellos no están ahí, las cosas no funcionan. Entonces, la gente empieza a poner la mirada en los hombres y deja de poner la mirada en Jesucristo. Moisés entendió eso. Israel estaba propenso a idolatrarlo. Incluso usted lee el libro de Judas, cuando dice la Biblia que cuando Moisés murió, dice que Satanás y el arcángel Miguel batallaron fuerte por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué razón? Porque Dios sabía que si el pueblo de Israel hubiera tenido el cuerpo de Moisés, lo hubieran idolatrado a Moisés y se hubieran olvidado de Dios. Entonces, si usted encuentra un hombre de Dios, una mujer de Dios en la iglesia, una persona que usted sepa que es una persona de Dios, dele gloria a Cristo Jesús por esa persona, pero no ponga la mirada en esa persona porque eso se llama idolatría. No idolatre el conocimiento y la sabiduría de los hombres, sino más bien alabe y glorifique el nombre de Cristo Jesús. Sigo ahí. Versículo 14. Pero el entendimiento de ellos, dice, se embotó, o sea que quedaron totalmente bloqueada su mente. Porque hasta el día de hoy, dice, cuando leen el antiguo pacto, dice, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Eso es lo que pasa, hermano, cuando una persona tiene un corazón, una voluntad, una actitud de desobediencia a Dios. Una actitud, un corazón, una mente de incredulidad para con Dios. En el capítulo 4, versículo 4, dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Cuando una persona, y esto incluye a cristianos, si un cristiano camina como incrédulo, el príncipe de este mundo, que es Satanás, bloquea su mente, al igual que el pueblo de Israel. ¿Okay? Israel conoce la ley, conoce la Torá, conoce todo lo que es el Antiguo Testamento. Todo lo conoce, su historia, conoce todo. Porque ellos les enseñan eso desde su niñez. Pero no te qué curioso que ellos, aún conociendo todo el Antiguo Testamento, no supieron conocer que Jesucristo era el Mesías. ¿Sabe por qué? Porque su mente estaba embotada. Ellos tienen conocimiento en su mente, pero en su corazón no tienen fe. Entonces, cuando ellos leen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, todavía no alcanzan a descubrir que Jesucristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Igual pasa con los cristianos hoy en día. Si un cristiano toma la decisión de vivir en incredulidad, déjame decirle, por mucho que lea la palabra de Dios, por mucho que vea videos de predicación, de enseñanzas, por mucho que haga lo que quiera hacer, el diablo toma autoridad espiritual sobre su vida y bloquea el entendimiento para que la luz del evangelio no sea reflejada en su corazón y en su mente. Eso pasa. Dice la Biblia que el príncipe de este siglo ha cegado el corazón de los incrédulos. No dice de los creyentes.
Pero usted y yo somos conscientes de algo. Hay muchos cristianos que viven como incrédulos y hay muchos incrédulos que viven como cristianos. Eso es lo irónico del mundo en que vivimos. Vamos, sigamos leyendo. Y aún dice, hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les se quitará. Porque el Espíritu es porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, o sea, libremente, conociendo, viendo la verdad, recibiendo la revelación de Dios. Dice, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa es la palabra clave que te quiero que llevemos este día. Son palabras clave que nos ayudarán a transformar nuestra vida espiritual. Transformación. ¿Ok? Es importante. Es un proceso gradual donde vamos de menor a mayor. Donde Dios va quitando lo malo y va poniendo lo bueno. Donde usted se va rindiendo a Dios. Porque cada área, escuche bien, cada área de su vida que usted se la entregue a Jesucristo, Él la perfecciona. Entonces, el problema que tenemos dentro del pueblo de Dios es lo siguiente. No le entregamos a Dios nuestras vidas. No se las entregamos. Solamente le entregamos el deseo de ser salvo, el deseo de ser sanos, el deseo de ser protegidos, el deseo de que salven a nuestra familia, el deseo de que seamos bendecidos. Pero no le entregamos a Dios nuestra vida. Por eso es que la vida de muchos cristianos hoy en día, ¿ok? Usted ve su conducta, usted mira su manera de hablar, usted, la manera como tratan a la gente, usted ve la manera como deciden y son parecidos, son idénticos al mundo, a la gente sin Cristo. ¿Por qué razón? Porque aunque tienen a Jesús en el corazón, Cristo no gobierna su vida. Cuando le entregamos a Jesucristo nuestra vida, Padre, yo tengo problemas con un ejemplo, tengo problemas con mis pensamientos. Padre, yo te ruego que en el nombre de Jesús, tu palabra dice que yo tengo la mente de Cristo. Yo quiero esa mente en mi vida en acción. Y usted empieza a meditar en la palabra y entonces su mente va siendo renovada. Si no le entregamos a Dios nuestra mente, no vamos a ser transformados nunca. Nunca. Y es uno de los graves problemas que está pasando dentro de las iglesias de hoy. Que la gente ha sido salva, pero no son transformados. ¿Por qué razón? Porque no han entregado a Jesús, ¿okay? Su vida entera, las áreas que necesitan entregar para que Cristo las perfeccione. Cuando le entregamos a Dios nuestra vida, es cuando Él la transforma. Vamos, sigamos leyendo. Dice así, por tanto nosotros todos somos mirando dice a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿Cuál imagen? La imagen de Jesús. Como por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a parecernos más y más a Jesús. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 8 dice, y los que son guiados por las carnes no pueden agradar a Dios, pero los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Para que un cristiano verdaderamente se parezca a Jesucristo o vaya en ese proceso de parecerse a Jesús, necesitamos rendirnos al Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Y someternos a la palabra del Señor y también imitar la conducta de Jesús. Son tres cosas indispensables. Mientras el Espíritu Santo no gobierna, no dirige nuestras vidas, nunca vamos a ser transformados de gloria en gloria. Nunca. Vamos a estar como somos por años. Vamos a estar ahí. ¿Okay? Y vamos a convertirnos en personas, hermanos, sin frutos delante de la presencia de Dios. Entonces, si usted quiere ser transformado de gloria en gloria, haga esas tres cosas. Número uno, si quiere apuntar, número uno, rinda su corazón, su tiempo y su voluntad al Espíritu Santo. ¿Okay? Importantísimo. Número dos, tome la palabra de Dios como el alimento, como el manual de su vida y como el mapa de donde usted debe de caminar. Y número tres, imite siempre a Jesús. Procúrese que esas sean sus metas todos los días y su vida va a ser transformada de gloria en gloria. Primera de Pedro, vámonos. Primer punto importante, primera palabra clave. Primera de Pedro, capítulo 1,
versículo 3 al 5. La primer palabra clave, hermanos, que debemos nosotros de tener para ser transformados de gloria en gloria es el nuevo nacimiento. Nacer por la palabra. Si no nacimos de nuevo, no podemos ser transformados. No se puede. Hay que nacer de nuevo para tener la oportunidad a ser transformado de gloria en gloria en Cristo Jesús. Mira que primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 5. Vamos a darle gloria a Jesucristo. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo dice, que según su grande misericordia, no es por voluntad suya ni mía, nos hizo renacer. No dice nacer, sino renacer. ¿Okay? Nacer de nuevo. ¿Okay? Dice, para una esperanza viva. ¿Okay? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, mediante la obediencia, para alcanzar la salvación. La palabra alcanzar la salvación significa coronar tu carrera y vivir la eternidad con Él. Porque es un punto muy importante, hermanos. Escuche bien. Si a usted es la persona que le han dicho, acepta a Jesús y ya está salvo, no tiene que hacer nada, le están robando el derecho de que usted pelee la buena batalla de la fe y corone su carrera. ¿Okay? Mucha gente ha aceptado a Jesucristo y mucha gente se ha apartado de los caminos de Jesucristo. Entonces es importante que entendamos, somos guardados por medio de la obediencia, ¿okay? Para poder alcanzar la salvación, que es la eternidad con Cristo el Señor. Siempre y cuando nosotros perseveremos en la fe. Si no perseveramos en la fe, estamos abandonando el principio, el propósito específico por el cual el Padre nos llamó en Cristo Jesús. Sigamos leyendo. Dice, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces es necesario que usted y yo entendamos algo, hermanos. La primera palabra es nacer de nuevo. Es una palabra que yo he hablado mucho en la iglesia, porque hay tantas personas, hermanos. Vamos a 2 Corintios 13, 5, 8. Hay tantas personas en las iglesias, hermanos, que no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Han tenido un cambio social, han tenido un cambio moral, han tenido un cambio religioso, ya no pertenecen a esta religión, ahora pertenecen a la otra, pero no han tenido un cambio espiritual. Cuando hay el cambio espiritual, mire, una de las cualidades más sobresalientes de una persona que ha nacido de nuevo es que es una persona que empieza a amar lo que Dios ama y a rechazar lo que Dios rechaza. Entonces, si una persona me dice a mí, yo soy cristiano, soy nueva criatura, pero aborrece lo que Dios ama, no tiene la naturaleza de Cristo en su corazón. No la tiene. En 1 de Juan capítulo 3 dice así, hermanos, que el que es nacido de Dios no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente que es Cristo está en su corazón. ¿Entiende qué pasa? Entonces, cuando una persona nace de nuevo, Cristo toma el control de nuestros corazones. Y déjame decirte algo, hermano, muy importante, que es algo que es visual en un cristiano. Cuando Cristo está en el corazón de un cristiano, escuche bien, Cristo produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué te quiero decir? El Señor Jesús te empieza a dar, usemos esta palabra para que usted me entienda. El Señor Jesús, por medio del Espíritu Santo, empieza a darte a ti sed y hambre de las cosas espirituales y no de las cosas carnales. ¿Entiende? Cuando tienes a Jesús en el corazón, empiezas a amar. Tu alma, tu corazón desea apasionadamente las cosas de Dios. Eso es evidencia de una persona que ha nacido de nuevo. Entonces, por consiguiente, si alguien me dice, yo soy nueva criatura, pero sigue amando el pecado, amando al mundo, amando la mentira, amando la maldad, no tiene a Cristo en el corazón. Porque Jesucristo
Jesucristo, cuando está en nuestro corazón, Él nos guía hacia toda verdad. Él es la verdad. Entonces es muy importante que prestemos atención. Si usted es el tipo de persona que asista a una iglesia cristiana, pero todavía ama la mentira, todavía ama el rencor, todavía ama la maldad, ama el pecado, justifica el pecado, argumenta el pecado, se deleita en el pecado, encubre el pecado, su naturaleza espiritual no es conforme a la identidad de Dios. Entonces es importante que prestes atención. Necesitas nacer de nuevo, porque cuando naces de nuevo, entonces empieza a gustarte lo que a Cristo le gusta y empieza a rechazar lo que a Cristo no le gusta. Eso es evidencia de que naciste de nuevo. La otra palabra es autoevaluación. Autoevaluación. 2 Corintios 3, 5 al 8. Es necesario que nosotros cada día nos hagamos una autoevaluación a nuestras vidas. Como por ejemplo, yo he dicho siempre este ejemplo y digo, mire, váyase a su casa, mírese en el espejo y hágase la pregunta. Si Jesucristo estuviera en mi lugar, Él estuviera actuando como yo lo estoy haciendo. Si Cristo estuviera en mi lugar, Jesús estuviera justificando el pecado, estuviera amando el pecado, estuviera argumentando el pecado, se estuviera deleitando en el pecado, estuviera participando del pecado, estuviera involucrado en pecado ajeno. La respuesta es no. Jesús no estuviera en ninguna de esas cosas. Ahora, si usted, por desobediencia, por descuido, por debilidad, por imperfección, porque cualquier sea las cosas, por voluntad propia, usted está haciendo lo contrario. Usted necesita volver al camino de Dios. Usted necesita volver a Jesucristo y tomar la decisión de quererse parecer a Jesús, de imitar su conducta y seguir sus pisadas, amar las enseñanzas de Jesús e imitar a Jesús en todo lo que usted haga en su vida. Eso es, en esencia, una autoevaluación de nuestra fe en Cristo Jesús. Lea conmigo Corintios. 2 Corintios capítulo 13, versículos 5 al 8. Examinaos, dice Pablo, a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos, dice, a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. ¿Cuándo es que reprueban a una persona? Cuando quiere pasar un examen y no lo pasa. Y cuando lo pasa es aprobado. Entonces, una persona no puede ser reprobada sin que antes haya estado en el camino de la fe. ¿Entendió? No está hablando de las personas inconversas, está hablando a la iglesia. A la iglesia. Porque va a llegar un día, y créanme que estamos lo más cerca de ese día, donde todo el mundo, y mire, dice la Biblia que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Dice Pedro, el juicio empieza por casa, dice. Y si el juicio empieza por casa, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Imagínate, no más. ¿Por dónde va cada asunto? Nosotros los cristianos vamos a ser los primeritos que vamos a ser juzgados. O somos declarados inocentes, somos aprobados por Dios, o somos reprobados por Dios. Por eso es necesario, digo indispensable, que después de nacer de nuevo todos los días, te haga un examen de autoevaluación de tu fe para saber cómo estás, para que cuando Cristo venga no regresemos de su presencia avergonzados, porque mucha gente sí va a regresar así. Ok, sigo leyendo. Dice así, el 6, mas os espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios, dice que ninguna cosa mala hagáis. Ponga atención. Ponga atención. El versículo 7. Si la salvación no se pierde, ¿para qué Pablo ora a Dios para que no hagan cosas malas? Son cosas, hermanos, que el mundo se está... ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a la gente le gusta la mentira. A la gente les gusta el engaño. ¿Sabe por qué? Porque el engaño no demanda fidelidad, no demanda justicia, no demanda rectitud. El engaño no demanda sometimiento a nada.
sencillamente lo hace. Estábamos una vez evangelizando en Costa Rica con mi pastor en Costa Rica, el hermano Bosco, y andamos dando unos tratados que decían, ¿qué debo hacer para ir al infierno? Una pregunta decía. Y la respuesta era, nada. Pues si ya estábamos ahí. Como seres humanos, ¿a dónde cree que estábamos? ¿De dónde cree que te libra Dios, te libra Jesucristo con su sangre? ¿De dónde crees que te libra? Él te libra de la condenación. Eso habla Romanos 3, en San Juan capítulo 5. El que oye mi palabra y la guarda ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. De ahí nos sacó Jesús a nosotros. De ahí nos sacó. Entonces es importantísimo que nosotros, hermanos, nos preocupemos por hacer cosas buenas, según lo que Dios llama bueno. No que las iglesias llaman bueno, no que los hombres llaman bueno, o lo que yo considero bueno, lo que Cristo considera que es bueno. Te estoy diciendo al principio, el nuevo nacimiento te lleva a ti a hacer cosas buenas. El nuevo nacimiento te lleva a amar lo que Cristo ama y a rechazar lo que Él rechaza. Por eso Pablo dice aquí en el versículo 7, y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. 8. Porque nada, escuche bien, es muy importante esto, nada podemos contra la verdad. ¿Sabes quién es la verdad? La verdad es que es Jesucristo. Nada podemos en contra de Cristo, sino a través de Cristo, que es la verdad. Entonces es importante que no le llevemos la contraria a Dios. Pongámonos del lado de Dios, seamos sinceros, seamos honestos. Si fallamos, Padre, pecamos, perdónanos, límpianos y échale para adelante. Pero no justifique, no argumente, no cuestione el pecado. El pecado es pecado en todas sus manifestaciones. Vámonos a Filipenses, capítulo 3, versículos 12 y 14. Otra cosa muy importante que tenemos que hacer, ¿okay? Es tomar decisiones firmes en nuestras vidas. Lo primero es el nuevo nacimiento, lo segundo es la autoevaluación de nuestra fe, lo tercero es tomar decisiones firmes. Cristo dice en el libro de Lucas, el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. Yo siempre he comparado, hermano, la vida del cristiano como el matrimonio. Una vez que te casas es hasta que la muerte te separe. Así es como dice la Biblia. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros entendamos que ser cristiano, aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es la decisión más importante y más determinante en la vida de un ser humano. Entonces cuando una persona, escuche bien, acepta a Jesucristo y está, bueno, voy a probar 6 meses a ver qué pasa. Eso no sirve. No sirve. Cuando uno acepta a Jesús es de una vez y para siempre. ¿Okay? ¿Vas a tropezar? ¿Vas a fallarle a Dios? Sí. ¿Vas a tener tropiezos? Sí. Pero te levantas, pide perdón y camina hacia adelante. Es una decisión firme, 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 sin voltear a ver atrás. Lea conmigo Filipenses 3:12. Vamos a darle gloria a Jesús. No que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir o tomar o alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. El propósito. 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es ser cristiano. Eso es ser cristiano. Ser cristiano es decir, yo voy hasta el final. Es decir, yo voy a pelear esta batalla hasta el último suspiro de mi vida. Le voy a dar con todo hasta que se me acabe la vida. Eso es ser cristiano. ¿Okay? No estar viviendo del pasado. Vamos a 1 Corintios 9:23 para que veamos el otro punto.
1 Corintios 9:23. No estar viviendo del pasado. 9:23 al 27. 1 de Corintios. No estar viviendo del pasado. Porque he escuchado mucha gente que vive del pasado. Ay, no, yo antes predicaba. Oh, no, yo antes cantaba bonito. Ah, no, yo iba a la iglesia y yo oraba tanto y yo me sabía tantos versículos bíblicos de memoria. Hermano, mira, eso no tiene ningún valor delante de Dios. No tiene ningún valor delante de Dios. Tú necesitas terminar, coronar tu carrera. Necesitas guardar la fe, ¿ok? Y llegar hasta el final, hasta que Cristo te llame a su presencia. En fe, en obediencia. No debes de estar pensando que eres salvo porque antes hacías algo. No puedes vivir del pasado, tienes que vivir del presente. Decía un pastor, no puedes secar la ropa con el sol de ayer. No se puede, ya lo que pasó, pasó. Y Pablo dice, una cosa hago, dejando atrás todo lo que queda, me extiendo hacia adelante. Esa es la vida de nosotros. Cada día tiene su propio afán y cada día tenemos que luchar y pelear para permanecer firmes en la voluntad de Dios. La otra palabra clave, hermano, la primera hablamos es nuevo nacimiento, la segunda es autoevaluación, la tercera es decisión firme en Cristo Jesús y la otra es autodisciplina. Disciplinarse uno. Disciplinarse. Todos tenemos un rol de vida. Todos. Sabemos a qué hora nos levantamos, a qué hora nos acostamos, qué hacemos a esta hora, qué hacemos después, qué hacemos para allá. Todos tenemos un rol de vida. Cuando venimos a Jesucristo, tenemos que cambiar ese rol de vida, involucrar a Jesús en nuestro diario vivir y hacer una agenda diferente. Pero todo es disciplina. Disciplina. ¿Ok? Empieza con disciplina. ¿Ok? Y después va a ser algo que es natural en ti. Y termina siendo un deleite caminar y vivir haciendo la voluntad de Dios. Una persona que no está en la disposición de disciplinar su vida espiritual, no está en la disposición de perseverar en la fe, mucho menos llevar frutos a Dios y crecer en la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Lea conmigo, 1 Corintios 9, 27, 23 al 27. Quiero darle gloria a Jesús también. Dice Pablo, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, de todo. Todo. Yo estaba viendo una vez una historia de un jugador de fútbol que pues dicen que es uno de los mejores y dice que él estaba jugando en un equipo de Inglaterra y en una tarde después de hacer ejercicio y correr y practicar y todo, se fue, dice, y agarró una soda y se empezó a tomar. Y uno de los capitanes del equipo llegó y se le arrebató con un golpe y lo regañó de tal manera hasta que lo hizo llorar. Y le hizo ver que la soda gaseosa, dice en mi país, es tan dañina para el cuerpo que un deportista de alto nivel, de un rendimiento alto, no puede tomar de ella. Las personas que practican deporte de alto rendimiento, hay muchísimas comidas que ellos no la comen. Hay muchísimas bebidas que ellos no la toman. Ellos son personas que tienen su tiempo de entrenamiento. Estaba viendo ahora una noticia de un jugador de básquetbol de aquí de Estados Unidos. No sé si usted tiene un poquito de conocimiento de esos jugadores, pero hay un jugador que juega en Los Ángeles Electric que se llama LeBron James. Y un jugador de otro equipo dijo que LeBron James pagaba al año $1.500.000
a personas especialistas, nutricionistas, deportistas, no sé qué más, para conservar el cuerpo sano como si fuera un cuerpo de joven. Y son personas que se disciplinan, ¿ok? Y hacen lo que le dicen. Hay personas que terminan de jugar fútbol y se van y se meten en una gran tina de agua con hielo, que supuestamente se les ayuda. La disciplina. ¿Qué lo lleva a eso, a hacer todo eso? El deseo de ser mejor que otro y de coronar su carrera. En la vida cristiana, hermanos, tenemos que abstenernos de muchas cosas que antes nos gustaban. Antes en el mundo nos gustaba, ahora tenemos que dejar todo eso y hacerlo todo conforme a lo establecido por Dios. Es disciplina. Y tenemos que imponernos esa autodisciplina. Pablo se la autoimpuso la autodisciplina. Él supo lo que tenía que dejar y lo que tenía que tomar, de lo que tenía que participar y de lo que no tenía que participar para poder coronar su carrera y no ser reprobado. Porque hay muchos, mire, hay muchos atletas hoy en día, y la historia, usted lo puede ver en historia de deportes, de que han sido descalificados de por vida. Hay otros, por ejemplo, hay una corredora de pista y campo que se ganó, creo que fueron 4 medallas de oro en una olimpiada. Esa mujer le quitaron las medallas de oro, le pusieron una multa no sé de cuántos millones de dólares y la metieron presa 6 meses. ¿Por qué? Porque se dopaba, usaban sustancias ilícitas. Entonces, todos los deportes tienen ese método de hacer este examen de antidopaje para que las cosas se hagan legalmente. Okay. Las personas que han sido atrapadas haciendo trampa los han sacado totalmente de los equipos y les han puesto sanciones tremendas. Y llevan el nombre de vergüenza por siempre. Fulano de tal que se dopó, y eso pasa. Si el mundo secular es tan estricto, ¿cuánto más piensa usted que tiene que ser el mundo espiritual? ¿Cuánto más cree usted que debe ser? Las cosas en el Evangelio se tienen que hacer de la manera que Dios dice y considera que son legales. Que son legales. Te voy a dar un ejemplo. Nunca digas que Dios te bendijo si lo que tienes en tus manos lo alcanzaste por desobedecer a Dios. ¿Entiendes? Nunca digas que estás bien si donde estás desobedeciendo a Dios. No estás bien. Entonces hay personas que deciden correr la carrera del cristianismo, pero no alcanzan a coronarla. ¿Por qué? Porque son descalificados por hacer cosas que son ilícitas a un hijo de Dios. Preste atención. Sigo leyendo. Dice así, estoy en el versículo 23, no, el 22, perdón. Dice así, que me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos. ¿Cuál va a ser, Moriname? 24. El 9:24. Ok, gracias. ¿No sabéis que los que corren en el estadio toda la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 25. Todo aquel que lucha se abstiene, de todo se abstiene. Ellos a la verdad, dice, para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como la aventura, o sea, a ver qué sale, no, tenía un propósito. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, él sabía lo que estaba golpeando, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Importante, importantísimo. Sigamos leyendo, vámonos pues ahora a Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3. Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en consideración es la renovación de nuestra mente. ¿Ok? Te digo esto ¿por qué? Porque hay muchos cristianos que todavía piensan como esclavos. Y usted los escucha, ay Señor, todos somos pecadores. Una vez escuché a uno orando y diciendo, Señor, perdóname porque soy un gusano. Esa mentalidad, hermanos, quieren ser tan modestos que exageran totalmente.
entiende, tenemos que darnos cuenta, cuando venimos a Jesucristo, somos hijos de Dios. Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Somos reyes y sacerdotes de Dios y de Cristo. Tenemos tantos títulos que Dios nos ha dado como hijos de Dios derechos, pero eso lo que nos trae a nosotros es responsabilidad y compromiso con Dios. No es para presumir, oh, yo soy el hijo de Dios, soy hijo de Dios, así que esto. No es para eso. Si tienes el nombre de Dios en tu vida, si eres un hijo de Dios, honra a Dios como hijo de Dios. Se dice, yo soy cristiano, y te sientes orgulloso de decir que soy cristiano, es simple. Modela a Jesucristo, honra a Jesucristo, imita a Jesús, sirve a Jesús y glorifica solamente a Jesús. Es importante. Entonces es necesario que nosotros prestemos atención en eso, hermano. Necesitamos ser renovados en nuestras mentes para ser transformados en nuestro cuerpo. Miren lo que dice ahí, Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Quiero hacer énfasis en algo. La Biblia dice, hermanos, que toda la escritura, toda, es inspirada por Dios. Dice que los santos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo que está usando a Pablo para escribir esta carta a los romanos. No son palabras que Pablo diga, yo me las voy a inventar porque yo quiero que esto sea así. No, es el Espíritu Santo. Ok, vamos en eso de acuerdo. Entonces es Dios, es la palabra de Dios, es Dios hablando a través de Pablo. Pero se ha puesto a pensar usted, cuán importantísimo es la santidad en el cristiano. Es tan importante que Dios mismo, a través de Pablo, está rogando por la misericordia de Él mismo que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo a Él. Dios nos está rogando a nosotros que nos portemos en santidad delante de su presencia. Imagínate cómo es. ¿Tú te imaginas a Dios rogándonos a mí? Quiero que te apartes del pecado. Te ruego que te apartes del pecado. Hay dos cosas importantes por qué yo pienso que esto pasa. Número uno, cuando un cristiano que lleva el título de hijo de Dios y desobedece a Dios y da mal testimonio, créame que hace sufrir a Cristo Jesús. Es algo que le provoca un dolor tan grande en el corazón de Dios. En cierta ocasión, Cristo dijo estas palabras, llegó a Jerusalén y se paró y Jesús lloró y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntaros así como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y Jesús lloró entrando a Jerusalén. Cuando nosotros los cristianos empezamos a tomar nuestras propias decisiones y empezamos a hacer las cosas según nosotros creemos que tienen que hacer, lastimamos el corazón de Dios. Y algo más, Dios se siente triste, ¿sabe por qué también? Porque Él sabe que las consecuencias de nuestros pecados son dolorosas. Son dolorosas. Te voy a dar un ejemplo para que tú entiendas lo que te quiero decir. El caso de David. David era un hombre espectacular, conforme a la voluntad de Dios y tal. Todo bien. David cometió un horror, entre muchos. David mandó a matar a Urías, el eteo, después de haber abusado de su esposa, Betsabé, ¿okay? Y lo mandó a matar para justificar, para decir que ese niño era de Urías y no era de él. Y encubrió ese pecado. Si usted lee la Biblia, cuando Natán, de parte de Dios, llega y exhorta a David y le dice, ese hombre eres tú. Una de las cosas
que Natán le dice a David, porque Jehová le dijo que le dijera: he aquí, yo perdono tu pecado, pero tu familia alcanzará las consecuencias de tus acciones. Usted lea, hermano, el desorden, la desgracia que pasó en la familia de David. Un hermano abusó de su media hermana. El otro vino y lo fue y lo mató. El otro hijo de David, Absalón, se rebeló en contra del papá y quiso tomar el trono del papá, hasta lo puso a huir al papá. El otro, Adonías, quiso usurpar el trono de Israel cuando David había prometido a Betsabé que Salomón se iba a sentar en el trono de él después de su muerte. Se hizo un desorden de la familia. Aunque Dios perdonó a David, sin embargo las consecuencias estaban ahí. Te voy a dar otro ejemplo para que tú entiendas en la vida secular. La vida secular. Ok. Una persona, hermano, que comete, por ejemplo, adulterio y después viene y se arrepiente delante de Dios, Dios la perdona si se arrepiente de corazón. Pero si el efecto de ese adulterio hace que esa mujer quede embarazada, aunque Dios la perdone, sin embargo, hay un efecto, una consecuencia del adulterio, que es el niño o la niña que tiene su vientre. Así también es el pecado. Aunque Dios te perdone, muchas veces quedan consecuencias. Por eso es necesario, escuche este consejo de Dios, hermano. Escúchelo, por favor. Cuando usted ore a Dios y le pida perdón a Dios, dígale: Padre, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido hasta este momento. Y te ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret que sean anuladas y canceladas todas las consecuencias o los efectos negativos que mi pecado podía producir. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, arrebata, Señor, la autoridad permisiva que el enemigo tuvo a través de mi desobediencia y libérame, Señor, de toda esa maldad. Hay que saber pedir para poder estar libre. Hermanos, no solamente saber la boca y estar gritando y hablando y presumiendo que tiene, atacando en el tono de voz y empezar a presumir que hablan en lengua. Eso no es. Hay que hablar con el entendimiento. Pablo dice en Corintios: oraremos en el Espíritu, es ok, pero también oremos con el entendimiento. Hay que saber pedirle perdón a Dios, porque en el momento que nosotros pecamos, y mire, y según el nivel de pecado, que Satanás tiene autoridad permisiva sobre la vida de la persona. Por ejemplo, si una persona le falla a Dios en su economía, Satanás toma control de su economía, y el dinero que agarra es como un vaso de agua en la mano, le cae y no le alcanza para nada. Hay gente que gana muchísimo dinero y siempre están endeudados. Ganan mucho dinero y nunca tienen dinero en su bolsa. Ganan mucho dinero y siempre les falta para pagar los biles de su casa. ¿Por qué razón? Porque su economía no está en las manos de Dios. Cuando está en las manos de Dios, Dios la hace prosperar. Está en las manos del enemigo. Entonces es importante que le pidamos perdón a Dios. Anulemos, cancelemos el efecto negativo del pecado y que también arrebatemos de las manos del enemigo la autoridad permisiva que él tuvo por nuestra desobediencia. Y entonces vamos a poder ver la gloria de Dios a plenitud en nuestras vidas y en nuestro hogar y en nuestra familia. Es necesario que aprendamos a hacer eso. Sigamos leyendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una persona que no ha sido renovada en su mente, que no ha sido transformado en su cuerpo, nunca va a saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nunca va a saber. Para que una persona sepa
cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios para con su vida, necesita esas dos cosas. Número uno, ser renovado en su mente. Y número dos, ser transformado por medio de la renovación de su mente. Entonces es indispensable que usted y yo sepamos cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por ejemplo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puede una persona hacer la voluntad del Padre si no la conoce? Por eso usted ve mucha gente que dice, no, yo soy buena gente, no, yo creo en Dios, yo no he matado a nadie, y se creen que tienen el derecho, que tienen por méritos propios, tienen el derecho de ser hijos de Dios y ser salvos. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. La única persona por medio del cual el Padre da salvación es por medio de Cristo Jesús. Y si la persona no abre su corazón a Jesucristo y permanece en Jesucristo, no puede decir que es un hijo de Dios y que es salvo. Entonces son conceptos, opiniones, puntos de vista de la gente que la gente cree que es palabra de Dios. Como por ejemplo ese que dicen, ayúdate que yo te ayudaré, dice el Señor. Dios aprieta pero no ahorca. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso, pero la gente saca esos inventos para justificar sus acciones. Una persona que no ha sido renovada en su mente no puede entender la voluntad perfecta, agradable de Dios. Y déjeme decirte algo, hermanos. El apóstol Pablo es usado por el Espíritu de Dios para hablar esto con la iglesia. ¿Por qué será? Porque la iglesia, nosotros necesitamos ser renovados en nuestra mente. Tener una renovación espiritual, tener la mente de Cristo para ser transformado en nuestra vida, en nuestra conducta diaria. Porque si usted no conoce la voluntad de Dios, nunca la va a vivir. Nunca la va a vivir. Necesita conocer la voluntad de Dios y la manera es renovación y transformación. Importante, determinante, indispensable en la vida de nosotros. Vamos a otro pasaje bíblico. Primera de Pedro 1:13. Otra cosa muy importante, otra palabra que es importante es santificación. La palabra santificación significa apartarse consciente y voluntariamente de las cosas que no agradan a Dios. Mira, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Cuando usted oye la palabra amigo del mundo, ¿qué se le viene a la mente? Yo sé que aunque usted tenga poco conocimiento de la palabra o tenga mucho conocimiento de la palabra, usted sabe perfectamente lo que significa ser amigo del mundo. Una cosa es ser amigo de Dios y otra cosa es ser amigo del mundo. Ser amigo de Dios es caminar en plena bendición. Ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios. Entonces, cuando usted viene a Jesucristo, Él te demanda, porque Él te pide, porque Él sabe que es necesario vivir en santidad, así como Él es santo. Lea conmigo Primera de Pedro. Vamos a ver. 1:13. Vamos a darle la gloria a Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, dice Pedro. Sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14, ponga atención. Como hijos obedientes. O sea, la pregunta mía es esta. Entonces, ¿hay hijos desobedientes? Sí lo hay. Sí lo hay. Porque usted no me puede decir que hay blancos si no ha habido negro. Usted no me puede decir que está el sur si el norte no existe. No me puede decir que la verdad existe si la mentira no es real. Esos son los puntos opuestos, polos opuestos. Si hay hijos obedientes es porque hay hijos desobedientes. Pongamos atención. Sigamos leyendo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia. Los que le hablábamos, sino como aquel que os llamó es santo, sed santo vosotros, sed también santo vosotros en toda
vuestra manera de vivir. No dice en la mitad, o solo cuando va a la iglesia. No dice eso. Hay mucha gente que en la iglesia, hermano, mira, son una ovejita blanquita, hermano, lavada con cloro, de blanco. Salen de la iglesia, no más pintarrajeado, hermano, que una cebra, hermanos. Ese es el gran problema que hay dentro del pueblo de Dios, que en la iglesia son unos santitos, pero afuera de la iglesia agarra que te corre que te alcanzo, hermanos. Ese es el gran problema. Dice aquí, sé santo en toda vuestra manera de vivir. El versículo que sigue, el versículo 15. Sino como aquel que os llamó, sé santo también vosotros. Perdón, el 16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Y el 17, ese te pega durísimo. Y si invocáis por Padre, no por Dios, sino por Padre, a aquel que sin acepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sepa eso, hermanos. Sepa, mucha gente está con ese, ay, es que Dios es amor y Dios nos ama a todos. Sí, es la verdad. Pero ¿cuál es la otra verdad? El hecho de que Dios sea amor no quiere decir que te va a consentir el pecado. Te lo va a apoyar, te lo va a respaldar, lo va a pasar por alto. No, Él no hace acepción de persona. Y a todo mundo va a juzgar según sus obras. Aunque sea lo que sea, predique, se enseñe, cante, tenga título o no tenga título, le vas a dar cuenta a Dios. Simple. Haga lo que usted quiera hacer hoy. Lo que usted quiera. Pero de algo grábese hoy. Grábese de algo. Así como dice la gente que todos los caminos te llevan a Roma, te voy a decir lo que dice la Biblia. Todas las almas van a ir a la presencia de Dios. Y de ahí vamos a darle cuenta a nuestro Dios. Decida hacer lo que quiera hacer. Yo puedo decirte lo que dijo Josué. Ustedes elijan a quienes van a servir. Pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Sí. Vámonos pues. Filipenses 2:12 al 16. La séptima palabra es temor y reverencia. Filipenses 2:12 al 16. Temor y reverencia tiene que andar en el corazón siempre. Siempre. Temor hacia Dios. Reverencia hacia Dios todo el tiempo. Y lo demás Dios lo va acomodando con su Santo Espíritu. Leamos Filipenses 2:12. Vamos a darle gloria a Jesús. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escucha bien. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hombre, la pregunta mía que yo digo es esta. Si la salvación no se pierde, ¿para qué tanto afán ocuparme en la salvación si ya soy salvo? Hombre, qué mundo este. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. 14. Haced todos sin murmuraciones y contienda. Escucha el 15. Escucha el 15. Cuando usted lo hace todo sin murmuraciones y contienda, sin chismes, sin estarse quejando y murmurando y hablando, esa cosa no es buena, no es de Dios. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Lo que Pablo está diciendo es, todo aquello que Dios ha puesto bajo mi autoridad ministerial, todos puedan estar preparados para cuando Cristo levante su iglesia. Todo. Esa es la mentalidad de un verdadero siervo de Dios, de un verdadero ministro de Dios. Un verdadero ministro de Dios está preocupado siempre para que todos aquellos que están en su redil, que Dios los trajo y los puso ahí, estén preparados para cuando Jesús levante su iglesia.
Y terminamos. Segunda de Corintios 4, 15 al 18. Segunda de Corintios 4, 15 al 18. La otra es fe inmovible y perseverancia en Cristo Jesús. La otra cosa importante. Segunda de Corintios, ¿ok? Capítulo 4, versículo 15 al 18. Y perseverancia en Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4, 15. Mira lo que dice, hermanos. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, dice Pablo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ese es el plan de Dios. Que caminemos, hermanos, a como lo hizo Moisés, a como lo hizo Abraham, a como lo hicieron los héroes de la fe del Antiguo Testamento, que caminaron por el desierto como viendo al invisible. Esa es importantísima. Persevera en la fe. Pelea la batalla de la fe, permanece firme en la voluntad de Dios, espera a Dios, porque Él viene pronto por su iglesia. Vamos a hacer una recapitulación rápido. La primera palabra es nuevo nacimiento. La segunda palabra es autoevaluación de nuestra fe. La tercera palabra es decisiones firmes en Cristo Jesús. La cuarta palabra es autodisciplina espiritual. La quinta palabra es renovación de nuestra mente. La sexta palabra es santificación delante del Señor, o espiritualmente hablando. La séptima palabra es temor y reverencia para con Dios. Y la octava palabra es fe inconmovible y perseverancia en Cristo Jesús. Esas 8 palabras son claves para transformar nuestra vida espiritual. Esas 8 palabras. Espero en Dios que me haya entendido, espero en Dios que lo haya bendecido, espero en Dios que usted, al igual que yo, tomemos decisiones correctas en nuestras vidas. Tomemos decisiones correctas en nuestra vida para que un día podamos vivir la eternidad con Cristo Jesús. El Señor los bendiga y el Señor nos fortalezca y nos dé sabiduría y nos dé revelación de lo alto en cuanto a su voluntad y propósito para con nosotros en Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Queremos saludar a nuestros hermanos que nos ven. Sabemos que siempre hay algunos hermanos que nos ven después de que llegan del trabajo, pero queremos saludarlos y bendecirlos en el nombre poderoso de Jesús. Quiero saludar allá en Nicaragua a mi sobrino Jorlan. Jorlan, Dios te bendiga. Quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti, muchacho, de mi sobrino, te quiero mucho. Dios te bendiga y siempre para adelante en el nombre de Jesús. Lleva a tu familia siempre adelante a buscar de Dios y para que también tu familia pueda coronar su carrera en Cristo Jesús. Es muy importante, hay que estar orando por ellos y estar trabajando con ellos. También a mi hermana Alicia Wilson, también Dios te bendiga. Espero que estés bien. Cuando hablas con las muchachas me las saluda. Espero que todo esté bien. Dios te bendiga y siempre orando por la familia. También allá en Sonora a Carmen Fierro. Carmen, Dios la bendiga grandemente. Carmen, es un honor muy grande, es un placer grande y espero que Dios bendiga su vida, bendiga su hogar, su familia. Y una de las cosas que tengo yo es un día poderla conocer y con mi esposa y conocerla allá en Hermosillo, Sonora. ¿Okay? Nuestro hermano Abel Machado también, Dios lo bendiga, hermano Abel, gracias por estar con nosotros, bendiciones para usted, para su familia. Y también allá en Guairica, mi hermana Anita, Paz, Sami, Luciana, pero faltó el capitán del Colo-Colo, ese es Omar, ese tiene que estar ahí siempre. Que Dios los bendiga grandemente, hermanos, Dios bendiga sus vidas, que todo lo que sus manos hagan sea prosperado y que en todo Jesucristo sea glorificado.
Quiero que hagamos una oración en esta tarde y démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios ser fortalecidos en nuestros corazones para cuando Cristo venga poder estar firme en la voluntad del Señor. Ore conmigo. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Nos acercamos, Padre, a tu presencia en esta tarde, dándote gracias, dándote gloria, honor y alabanzas. Reconociendo, Padre, la grandeza y la majestad, la soberanía de tu presencia y de tu gracia, Dios. Gracias por habernos dado este hermoso privilegio de poder compartir tu palabra con tus hijos. Oro, Dios, para que tu palabra, Señor, alcance, Señor, al perdido, alcance a aquel que está apartado de tus caminos, alcance a aquel que está débil, desanimado, cansado, frustrado, alcance al que está fuerte y afirme su fe en su corazón. Alcance a nuestras familias, alcance a tu iglesia, Dios. Oro en el nombre de Jesús, Padre, para que tú seas produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Toda cadena, toda opresión, todo el yugo del enemigo se rompe, se pudre en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Padre, para que tú derrames paz, gracia, gozo, esperanza y fortaleza en nuestros corazones. Padre celestial, ponemos delante de tu presencia. Ponemos delante de tu altar, Señor, nuestras peticiones, Señor. Nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestras batallas. Ponemos las peticiones de nuestros corazones, Padre, y las rociamos con la sangre preciosa de Jesús para que suban en olor grato delante de tu presencia. Oramos en esta tarde, Señor, pidiéndote, Señor, que nos conceda cada petición que tenemos en relación a nuestras familias, Dios. Alcanza, Señor, a nuestras familias. Le pedimos perdón por el pecado de nuestras familias, Señor, reclamamos sus almas para el reino de Jesucristo. Padre, todas las cosas que para nosotros son imposibles, se las ponemos en sus manos, las rendimos en su soberanía y autoridad, para que usted sea salvando, Señor, a nuestras familias. Padre, oramos por tu iglesia. Oramos, Padre, para que tú vengas trayendo temor al corazón de tu pueblo. Padre, que seamos un pueblo, Padre, temeroso, un pueblo celoso de buenas obras, Dios. Un pueblo que ame la verdad y aborrezca la mentira. Un pueblo entregado, Señor, a hacer tu voluntad y a rechazar el ofrecimiento que el mundo, que el pecado, Señor, da. Oramos en el nombre de Jesús para que levante aquel que esté caído, restáuralo, sánalo, Padre. Tráelo de regreso a tu redil y que sean sanos, salvos para la gloria de tu santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús por nuestro hogar, lo ponemos en tus manos en esta mañana, esta tarde, Dios, y que oramos para que tú seas derramando bendiciones sobre nuestra vida. Padre, sobre todas las cosas, Señor, guarda, Señor, nuestra vida, cúbrenos con tu sangre preciosa. Nos rendimos a tu voluntad y propósito, Padre, y que sea usted glorificado en ello. Padre, quiero darle gracias, Señor, por este año de vida, Señor, que le concedió a mi sobrino Jordan. Te doy gracias por su vida, gracias por su familia. Señor, bendecimos su hogar, su familia. Oramos para que usted los guarde, los proteja, Señor amado. Usted supla toda necesidad y que en todo, por todo, para todo su nombre, Padre, sea glorificado. Yo le doy gracias, mi Dios, por la vida de mi sobrino. Bendícelo donde quiera que esté y que en todo, Padre, usted sea glorificado. Gracias por su palabra, gracias por todo, Padre, en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga. Gloria a Dios. Jordan, Dios te bendiga y felicidades. Pero a ver, hombre, tengo ganas de comerme un bajo también, pero ya no me diste pura gana. ¿Cómo me lo como? Ok, que Dios te bendiga. Disfruta el bajo ahorita porque lo puedes hacer. Ok, saludos a su familia por allá. Hermanos, Dios los bendiga, pasen buenas noches. Hermanos, que la paz de Jesús esté con ustedes. Y recuerden algo muy importante. Lea en su casa Hebreos 10, 37 al 39. Hebreos 10, 37 al 39. Léalo en su casa y créalo en su corazón para bendición suya. Dios los bendiga y que Dios esté siempre con ustedes en el nombre de Jesús. Amén.